¿Estás ahí? Sí. ¿Y ese botiquín? Está bueno. Es re miniatura, parece. Che, está re bueno. Pero está más... Que lo lleve a banco mañana. Y por lo menos tiene grasa, gluten, cinta, falta el cortado. ¿Eh? ¿Qué haces acá tirado, grande? ¿Qué pasa, ídolo? ¿Qué onda, Chay? Venimos a ¿Querés filmar? ¿Así se hace mate? Solo por eso te digo. Así te comienza. Que tengo un hambre, tipo no merendé. Dale, boludo. Está todo lo de allá. ¿Dónde? Ahí en... No, 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 de... ¿Qué, Dante? Habló.
Fíjate que no cayó, maldito. Ahí, Ahí voy, ahí voy. ahí en el auto. Escúchame. Ahí va. ¿Eh? Palma. ¿Tiene agua esto, chico? ¿Eh? ¿Tiene agua? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te serví poco? ¿Cómo me serví vos? ¿Un traguito? ¿Te quemé? Ay, ay. ¿Cómo vas a hacer en el verano? ¿Por qué? ¿Te vas a cagar de calor? Tereré. Si mira, no te alejes mucho de calor. Tereré. No, no. ¡Dale! ¿Eh? Yo cuando vine dije, un calor de Yo también. cagarse todo el día. Yo dije- Igual dije, va a estar fresco. Y estaba entrando, estaba re lindo. Digo, pero cuando llegué acá, No. O sea, yo tengo una camperita finita y decí que esta la tenía en el auto porque estaba sacando. bueno, igual estás en el auto. Ahora no tiene el auto. Me refiero a que si andás en auto puedes tener 30 camperas ahí metidas. Nada, pero. No, pues después. En un momento tenía. En el baúl tenía los dos camperones. Dos camperones. Dos camperas. Por eso, está Sí, bien. bueno, nada, pero es al pedo. Yo que soy De periodista tendría todo de ahí. repente estoy adentro, me quiero vestir y no hay nada. Tengo todo en el baúl. Aparte agarra volver a baúl. Acá primero. Sí, pero vos cobras mucho uno solo. Vos cobras mucho uno solo, así que no sé. Boludo, con lo que cobran los partidos, no cobro ni lo que paga un jugador. Los números no dicen lo mismo. ¿Eh? Los números no dicen lo mismo. Sí, dice Yo lo conozco mismo. los números de todos. Yo conozco los números de todos. Ya sé, seguro, si sos más chismoso de todo. ¿Y vos? Yo de plata no. Posta, o sea, lo que ya se quedan cortos. Con la inflación, ahora que sube el dólar, no se puede. Si yo antes me compraba dólares, ahora no. Chicos, Está jodido, boludo. Qué viento que hay, me jodido. todos los pelos. No me pongas pelos en la mano. ¿Qué querés que te compre? ¿El de limón o el de dulce de leche? O las Oreos. Opa, ¿las Oreos? Bolón se jugó solo. Bueno, yo pensé en las Oreos, pero digo, no sé, es más quisquilloso, come cada cosa fea. ¿Por qué quisquilloso? Bueno, no sé, esos alfajores que compraste vos, no los encuentro en ningún Yo lado. tampoco. En ningún lado. La compré en Coto. No, fue Y es en más, Umbea. me puse a buscar lo de la chipá y tampoco estaba. Ah, lo- Solo había de bizcochuelo, ¿De las Carrefour? cositas, sí.
Y le digo a la chica más fácil, porque me puse a buscar y no encontraba nada. Le digo, ¿tenés alfajores sin tac? Me dice, ¿Qué es eso? ay, no sé, me dice. Y se puso a buscar conmigo y me dice, estos de chocarros tengo. Y si no, bueno. Y es como que, literal. Y yo como, bueno. Eso es lo que siento yo cada vez que entro a un lugar. Viviste en cambio Otros. Bueno, pero vos tendrás tipo algún lugar sí, que sabés que venden muchas cosas. Y me dice, y si no tengo acá la vuelta, yo pensando que me decía tipo un negocio así. Yo con yerba. ¿Lo viste? Sí. ¿Lo viste? Boluda, pestañeé, literal, tengo un... Necesitas ayuda médica. oculista. Y lo único que había era y las Oreos. Era todo lo que tenían además. Y en eso... Sí, no sabes qué, te llega a tocar estarías en el piso. ¿Qué? Te llega a tocar estarías en el piso. Veías tipo no venías así a saltos, veías tipo mareado. Fíjate ahí una naranja, güey. Un día cagó. Tío, el jueves no tuve que hacer un culo, tipo, fue el día más del pedo de mi vida, tipo, eran las 5 de la tarde, yo estaba tipo sentada en el sillón, mirando a mi hermano trabajar, tipo, re al pedo estuve. ¿Cuánto hace? ¿Qué pasó? Ya estaba dando tarde, ¿no? ¿Intenso? Sí, está... Solo está, Zulu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No había partido a la ¡Arriba! ¡Te van! ¡Atrás! Y ahí vos tenés que decir, Alex, vamos por allá, vamos por ahí. Vamos por ahí cuando estés al pedo. Es que se suponía que iban a venir los del gas. O sea, a las Vos 5 de la tarde, boludo. Boluda, supuestamente su horario es de 4, no, de 8 a 4. Supuestamente. Hoy tampoco vinieron. ¿Viste cuando vos decís, ya pagué fortuna para que me pongan el puto gas? No veo la hora de que me lo pongan y poder bañarme mientras me fumo un porro y duro 5 horas en el baño con luces LED ahí tipo. Yo no fumo porro igual, pero vos me entendés a lo que digo, como tipo esa, como, sí, eso sí puede ser. Pero te vas a electrocutar. Y ya fue 2 por 1. A mí me da Bueno, miedo, muerte a va. mí me da miedo. Ay, qué carajo, ella no tiene nada. Está con ese Tengo uno. tengo miedo de dejar baba y electrocutar. No tiene sentido. ¿Por qué se electrocuta? No sé cómo, o sea, nunca escuché a alguien se electrocutar. Con un papel. Además me puse a editar cosas para la... Dije, bueno, tengo todo el día al ¿Vos sos pedo. todo lo que subís, sos vos, la que está subiendo todo? Hay algunas cosas que no me gustan, pero como me rompen las pelotas para Pero que sos vos la suba. que sube todo. Ah, sí. No, no lo juzgo, hay algunas cosas que son muy chotas, yo lo admito. Pero no tengo ganas de dedicarle tanto tiempo, la verdad. Encima es como un reestrés, porque entre que encontrás una foto y le buscas la plantilla. Ahora me dijeron que tengo que usar otra, que es como ChatGPT, pero otra cosa. ¿Quién te lo dice eso?
Mi novio, porque él está haciendo todas esas cosas de emprendimiento. Yo no entiendo. Yo le digo, yo no sirvo para la tecnología. O sea, gracias a Dios estudié medicina porque no sirvo. En lo que me llevó a hacer una cosita de mierda tardé 1 hora. Pero supuestamente no Vení, Lucas, vení, Lucas. instalar 3 horas. Sí, Bueno, es como él me una dijo especie que de chat. use eso. Sí, Como para... Pues yo le digo, boludo, es re tardo como 40 años en encontrar una plantilla en Canva que sea linda. Porque vos pones tipo de ropa y hay un montón de, de no sé, de café. Pones de vitaminas o suplementos y te aparece tipo, no sé, Sí. te aparece pastillitas y eso es todo. Sí, Y digo, vale. ¿qué quiero hacer esto? No puedo. aparte de una pastilla, nada que ver, capaz que es un... O las que son más o menos decentes son las que digamos para el pro, que yo no tengo. Entonces como que me quedan horribles algunas. Eso es lo que más me da bronca, me da, porque si yo por lo menos tengo el fondo más o menos ya armado, lindo, yo después le agrego la foto, le pongo Claro. esto, lo otro, la edito un poco. Pero hacerlo desde cero, nada, ¿qué se creen? Soy diseñadora gráfica, no sé, boludo. Claro. Le pintaba esa. Claro, tipo ahora soy community Hacía una manager, plantilla así porque y mi hermano todos- encima quiere que haga videos míos. Yo le dije, eso te va a salir más caro todavía, nene. Quiero ver eso, No, claro. Yo ahí tipo, chicas, ¿saben? Esto de rejuvenecimiento. Literal, ¿verdad tipo, que decía? ustedes quieren Lo que- mantener una piel Sí. muy porcelana. Bueno, yo ahora les voy a comentar cómo es la química que realizo en mi casa. Y no, ni loco. O sea, le dije, Hace poco... sí, era eso, lo de cosas para la piel que vos subiste. sí, varios, porque las que más hay lindas son todas cosas de skincare, hay un montón. Claro. Pero de skincare tipo tenemos 2, 3 productos, que son los que más subo porque son los más lindos. Igual hoy ponele, ayer no tuve una sola que hacer nada de pedidos. Hoy vi que Hoy había tuve que hacer unas como cajitas. 7, 8 Mirá. productos se ¿Y vendieron. eso cómo lo llevas? ¿Lo llevas al correo? Sí, lo dejo ahí en un kiosco cerca de mi casa. Que es como ¿Vas así con las de cajas? despacho. Sí. No, bueno, las llevo en una bolsa. Una bolsa grande. Encima habían vendido, tipo, venden de todo. Ahora sí. Porque la amiga de mi hermano es un comprador compulsivo. Sí. Tengo cajas y cajas de boxer, pero cajas. Tipo, no sé para qué. Y hoy por suerte se vendieron 2 boxers. Fue tipo, pero boludo, carísimo los boxers. ¿Sí? ¿A cuánto? A ver, tira un número. ¿Qué marcas son? Duf, no. ¿Dufour? No sé si son Duf. Hay de todo. Tenés de Calvin Klein, Dufour, de marcas que ni conozco. ¿O son postas? Los de Calvin Klein, sí. Y los Dufour también. Hay varios, hay un montón. Después te saco una foto de todas las cajas que hay. Dale. Y no sé cuánto, yo siempre compro por Mercado Libre, entonces... O sea, lo único malo de Mercado Libre es que sí, siempre tenés que aumentarle el precio porque ¿viste? Claro, Todo el pues te da tema un- de... te sacan, sí. Pero tira un número. ¿Cuánto puede salir? No sé, o sea, yo las pago 2 mangos y medio, pero está bien que no son. No voy a comprar la de Victoria's Secret, quizás si pudiera, sí. Dale, nene, no sé. ¿Cuánto puede ser? ¿60 lucas? ¿Cada uno? ¿Mucho o poco? 100.000 cada uno. Yo no compro de 100.000 qué- pesos pero una ¿uno tanga. solo? ¿Uno solo? Cada uno. Carísimo. Porque aparte después vos vas... O sea, buenísimo porque a ellos de los 2 boxers les quedó Claro. 160 lucas, ¿viste? Con todo lo que te sacan. No, ni en pedo. 100 lucas. ¿Sabes qué? Lo cuido. No, Lo cuida. uso para... Por sí, eso, boludo, yo me compro, no sé, las packs de esos que aparecen en Instagram, de no sé, 3 tangas por 20.000 pesos y ya está. A durar todo el mes, va que todo el mes, todo el Lo año. uso para, no sé, boludo. O sea, De traje y corbata. literal. Pero bueno, yo chocha porque cuanto más se venda, más Y se cobro. vendieron dos, o sea, Por eso, 200. 2 lucas, pero les quedaba 160. Eso es lo que... Mira,
Y después, bueno, se vendieron un montón de cosas. Un libro se vendió. Locura igual. 100 lucas. Sí, por eso está llena de boxes en mi casa, porque ya tienen un pedo mental. Que, no sé. Pero bueno. Y yo le dije a mi novia, le dije, boludo, vamos a sacarle fotos nosotros y la vendemos, no sé, a 80. Y listo, tipo, total ni se van a enterar, o sea, tipo, literalmente Creo que se lleva todo, enteran. ¿no? ¿O no? ¿Eh? No lleva a cuenta. No, para nada, o sea, literal que para ¿Para qué nada. Un montón de cosas hemos regalado, tipo, así a mi papá, porque, tipo, es un... Boludo, una vez mi prima vino con el novio y dio la cantidad de boxes y dijo, bueno, si quieren yo los ayudo a vender, tipo, los publicaron así en los estados de WhatsApp y se lleva a la gente conocida, le compró algunos. Y se ve que también lo publicó, viste, en Marketplace. Y este chico, el amigo de mi hermano, le escribió para comprarle, tipo, sin saber que eran los que ella vendieran. O sea, cuando a veces tenés literal 10 cajas Es de adicto boxer. a comprar- Por eso te digo, o sea, adicto Pero literal. adicto a comprar boxes, porque no puede comprar. No, en un momento tenía remeras de Zara. Tanto boxes. Pero es de todo, boludo. te estoy diciendo. En su momento, cuando vivía conmigo allá en la otra casa, se compraba todo el tipo de cosas de Zara, tipo... Sí, pero se las compraban verde flúor, amarillo flúor. ¿Viste? Ni siquiera te las puedo pedir, ¿entendés? No, buzos, pero 30 camperas, no sé, vos decís, no las usás y no las... Yo no me da la cabeza para esas cosas. Claro. Si das un boxer, te lo vendo bien barato. Este lo dejo a 5.000 pesos, ¿eh? 5.000 encima. Está rica. De Calvin Klein, mira. Pero era re barato. Aprovechá la oferta. Yo después te mando los colores y lo que hay. Y le decís feliz día, pa. Ojo. El 22 cumple mi viejo. ¿De qué ahora? Bueno, te puedo hacer 3 por 10. 3 por 10. Claro, Veo que de repente de 100 pasaba a 10. Y bueno, yo soy tan... ¿Sabes cómo los compro? Si son 10. Te digo en serio, tarado. Tarado. Ahora me hago tipo como George vendiendo. Sí, pero boludo, tenés que tener un poco más de ganancia, boludo. 10. Bueno, 10 por 20, no sé cuánto estamos gastando. 10 por 20. ¿Qué? ¿Pero qué era? No, o sea, 3 por 20. Claro, boludo, ¿qué te estaba regalando? Regalado, 1000 pesos. Se cae después. Me hubiera dicho que si yo te la... Comprado, ya te transferí, tipo. Claro. Fue lo Era que re hacía. mala vendiéndola. Sí, horrible. Voy a correr la voz acá que vemos los hombres les digo, mira, esta publicación está a 100.000. No puedes creerlo, yo te lo dejo ¿A cuánto? a 20. Yo por 20 compro. De la nada parecía toda... De repente venían 20 cajas, venía. De repente no había más cajas en mi casa. Sí. Igual él no me diría nada, tipo... No, boludo, sí que te diría. No, porque él los colecciona y una vez yo iba a venderlos. Boxer con el pelotudeces. Había algunos que no querían y me separó tipo los que él no quería que vendiera. Después el resto me dijo como si querés vender los voy a hacer lo que quieras. Eso me da mucha paz. Bueno, estás amonestado. Ahora decirle al chueco que te compraste unos calzoncillos para los 20 pesos o 10 mil, a ver qué te 10 por dice. 20. No, yo no. El arco, bien callado, voy a poner un regalo. ¿Le puedo dejar un toque en la cámara que ya al baño? Obvio. Gracias.
como medio frío ya, ¿viste? Te ponen algún sticker, ¿no? Toma. Y el de River, boludo. Sí, Ay, pero- pero no, porque en Platense. No, pero después pensé que voy a canchas y no puedo, ¿viste? Así. Y sí, con el de River, boludo. Sí, Sacatela. Bancatela. Sos de ¿Cómo me River. vas a defender? Ponete una que diga Ale. O una cámara de fotos. Traeme un sticker. ¿De dónde? No sé, vos no tenés un sticker. No, yo pegado en mi termo. Pero tenés sticker. Algunos me estoy imaginando de cagada. Algunos tuve que sacárselo Porque le agarró el agua y no son No, paraguas. yo creo que el roce se va... ve blanco. Sí. El Dibu. Tenés al Dibu sin cara. O no eras vos. No tengo de jugadores. Alguien. Juana. Tiene al Dibu. Mi cara. Sí, anda, está todo gastado. Che, tomé yo y me salí yo y tomé yo. Buenísima. ¿Y eso quiénes son? Ah, los pibitos. ¿Pero por qué juegan contra eso? ¿Qué es copa? Cuarta, ¿Están en cuarta ellos? ¿De verde y negro que juegan de anteojitos? no, eso no, ese es sequito. No, otro medio verde agua. Leño, no sé, no hay ninguno que te pueda marcar. Dale, vamos a montar. ¿No necesitas unos calzoncillos, Mati? ¿Qué? Unos calzoncillos. No, ya me compré hace poquito. Ah, ¿a cuánto? Me compré cuando me fui de viaje. Ah. Nada, creo que la caja de 3 estaban como $10, nada. Claro, pero ella es ¿Viste? muy carera. gato? Calvin Klein. No, Adidas y no sé cuál otro. Dámelo tu mano. Amigo, $10 la caja de 3. ¡Vamos, vale! Pero yo vendo 3 a Le quiere vender calzones, ¿vos? Sí. ¿Vos por qué? Bueno, pero vos sabés. Tengo un montón en mi casa. ¿Le van o no le van, vos decís? Porque lo conocés. Hay de todo, mirá. ¿Con cosas tenés? ¿Con trompita? Con ¡Qué la del asco! elefante. Hay uno que tiene como botones acá que como que se los sacás y te No, odio, puedes sacar el odio los pito. botones. Odio los botones. No, pero Sí, sí, Ale se va a probar ese ahora. Dale, boludo, vamos. Dale, tarado, deja el micrófono. Boludo, vos no necesitas calzoncillos. tengo bastantes ahora. Pasa que compré en un lugar que se estaba yendo y estaban regalados. Y compré tipo Oh. La próxima me los traigo, los pongo acá en un postito. Encima los Calvin Klein están lindos, pero son medio llamativos. O sea, ¿Pero qué tenés tienen? uno naranja, fluo, pero lindo. Pero igual, Muchas gracias. No, no que vas a ir andando en calzones por la vida. sí. A mí me gustan los que son como una tela diferente. No sé, porque en general Sí, son hay como de como algodón o no. Estos algo. son como elásticos. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé, nunca usé. prefiero algodón. Claro. Sí, sí, sí. O sea, siento como que son como mallas que se tiran. Claro. Pero ¿Y lo que vendés cuáles son? hay de todo, te digo. Después te mando una foto, tengo cajas y cosas. Ok. Hay que charlar el precio, porque 100 lucas ni en pedo. Yo te dejo 10 por 20. ¿Otra vez? Lástima que es hombre, porque si fuera mujer y fuera estaría Repleta de repleta de ropa. Pero hay un buzo de Sara que tipo un día lo agarré y lo usé. Y nunca me dio nada y dije, bueno, listo, es mío. Literal. Tengo un TikTok para que hagan los jugadores.
Eso te pasaba mal. Sí. Mira. Pero bueno. Yo estoy esperando que me llegue mi pedido de Temu para hacer el haul. Pará, Así vos me hago mañana, influencer. mañana ¿Qué? tengo que ver el reloj. Por favor. Te Yo lo no digas, sería te lo traes. atenta, es que no lo encuentro, No, boludo. te lo tenés que encontrar, para mañana lo encontré. No, es trechizo. Yo mañana onda, te ves? paso a buscar y quiero andar. Voy con mi reloj. Quiero que tu muñeca te dé el reloj. ¡Atrás, y atrás! Máximo. Ordenado. Tranquilo, Juan, tranquilo. Chao, Torro. Hay como una diferencia de frío, ¿no, Ale? De acá ya Sí. hacía menos frío. Acá es muy descampado, me parece. Pero yo cuando estaba entrando por la callecita no hacía, Es que, y hacía onda, calor. Y dije, no puede ser, hace calor, qué lindo. Y entré acá y viento. ¡Buena! ¡Oh! Hice el posteo de Valen un matador. Valen, no graben. Le puse me gusta. Yo estaba bien. Es como, para mí tendría que haber subido más fotos con ella, no solista. ¡Claro! Onda, solo en la playa, solo en, no sé, en el atardecer, solo en... Sí. Te enamoraba mal. Mal. Yo dije enamoradísima porque yo en mi puta vida. Vale, igual Valen siempre fue medio así. Sí, O sea, siento que es de esas chicas sí, súper. enamoradiza. Sí. O sea, no enamoradiza, sino como que demuestra así, no sé cómo. En el bolso de tenis ahí. ¡Vamos, vamos, arriba! Hay bidones ahí, no los olvides. Ah, hay un bidón ahí en la verde. ¿Qué pasa, Dale, si se va? Vamos a movernos. Che, Gaby me dijo, hay un... Me vino un pedido de Mercado Libre, pero no sé a dónde, boludo, a dónde se fue, a la casa se fue a la casa, hijo de puta. Que yo pensé que había dicho, no sé Yo si pensé lo que habrán iba traído ese vecino. a la puerta, pero Claro. se ve que no sé, capaz a los charos capaz que llegó, no sé. Pero Sí, ya se fue hace un rato largo. Y me di cuenta que no estaba. antes de que empiece el partido. Ah. Sí, me dijo, me tiró la pelota. Sí, sí. A todos nos dijo. Cualquiera. ¿A dónde se habrá ido? ¿Que vive cerca él? Y la novia vive acá a 3 cuadras. Y debe haber ido. Para mí sí, sí. Yo flashé que iba a buscarlo a la entrada, boludo. Pero ¿cómo vas a poner un paquete de Mercado Libre a ese de claro. 5? Sí, sí, era arriesgado. Estaba todo el día acá sentado. A mí ya me debería haber llegado esta semana la puta.
que hubo, Me pedí, pero por Temu. Ah, pero y se varía pide, mucho. se Sí, pide Pero sí. cosas. supuestamente eso llega rápido. Es que el anterior que pedí me llegó bastante rápido. Pero Sí, ahora varía yo estoy tipo... Sí, porque venía boludez, venía Yo un pido reloj. camisetas en China y a veces me tarda poco, a veces me tarda mucho. ¿En Tuve una vuelta que China? me tardó 4 meses, yo me quería matar. Me pedí la, No, me la del mato. Palmer, ¿viste? La, Sí. la 20. Ya no estaba más en... Y ya había salido la 10, boludo. Yo me quería quitar la pija, ya, me encanta Palmer. Pasa mi hermano pide todo el tiempo, todos los meses pide. Pide 4 cosas. Yo el otro día me compré una campera del Manchester que está explotada. Boludo, yo quiero Pero comprar en eso. o sea, yo hice una gran compra, cosa de decir, bueno, me va a tardar un mes, gasté toda bola, y después ya, chao. No, yo me voy pidiendo así porque mi hermano todos los meses hace pedido de camiseta para vender. Entonces me sumo o algo así. Bueno. Yo re quisiera retros de River, alguno de esos. Y Bueno, busca de en esas YouTube. hay, pero tampoco es que hay muchas, pero hay de todo. Yo de River me he comprado la de Mastantuono, la negra, ¿viste? Que Sí. salió el año pasado con la 30. Esa me la compré. Me compré una manga larga. Mi hermano me dijo que estaba buena. Y después boludeces, boludo. Camisetas de Europa un montón. Nunca en la vida me compré una camiseta. Encima la calidad es la misma. No, tipo, ni siquiera las truchas de ¿Querés una? Argentina. Lo Pasa que pensé, no es lo en, el, mismo. en el mundial lo pensé, porque vendían en todos lados en la calle. Pasa que esas sí son truchas. Esas las veces sí son truchas. Sí, sí, sí. Estas que te traen, boludo, las No, pero veces son, sí. parece, para mí es la... No, no, son las mismas, Que lo boludo, dejó para literal. nosotros. Pero también es encontrar, mi hermano se habla con el proveedor chino. Claro, viste, porque viste que yo en Twitter vi que hay varios Hay proveedores. Entonces dice, yo Y encima son re ilegales. Claro, Tipo, me le tenés que comuniqué hablar por con- Telegram, toda una removida. me comuniqué con Shenzhen, no sé qué. Sí, sí, no, el loco despacha, te Bueno, hace por mi kilo. novio se habla con una china para todos los cosas que le van a traer. Sí. ¿Qué es Y así? encima tipo tiene que hablarle, no sé, a la madrugada porque Claro, es el allá horario otra de- cosa, sí. No, pero todo. No sé, yo me compré ponele hace como un año y medio, me compré unas Dunk Sí. que ni había llegado al país, tipo un color que después llegó. Me lo compro para ver qué onda, ¿viste? Creo que había pagado $40 o 50 con el envío. ¿Una remera? No, una zapatilla. Una zapatilla. Unas Nike, unas Dunk, ponele que te valen 200 lucas acá, 200 y pico. Ah, bueno, sí, sí, ahora entiendo. Yo ni Y en pedo pagaba boludo, 60 dólares. espectaculares, pero tipo nivel que yo dije, si no me gustan ya fue, me las compré para probar. Y al final parecían... Originales, son idénticas. A mí. Yo tengo a los pibes que caen con los originales y no hay diferencia. Y yo las pateé como loco, o sea, las usé para salir a bailar, para ir a trabajar, para todo. Y me valieron re baratas. Y a partir de ahí dije, ya está, es la que va. Pero cierta prenda, ¿viste? Claro, Una campera North Face, ponele. sí. Que vienen iguales, boludo. Lo mismo. Y las camperas North Face valen su boludo. billete, amigo, capaz. Pero demasiado. $300. Igual acá, porque imposible. afuera no, mi hermano que está allá en España me dijo que te compró Sí, no, remeras y sí, cosas. es tipo, acá, no. es Lo que acá. pasa es que allá vas a un auto. Ah, sí, bueno, es Sí, verdad. Allá vas a sí. un auto y capaz conseguís cosas más baratas. Acá, Pero boludo, vas acá- a North Face y te liquidan. Acá la mataron una vez. Que Ay, no estábamos en venden el... collares, yo estoy encapuchada con un collar de Swarovski, pero obviamente que lo Que voy sí, a comprar. Pero que no venden, mucho. que venden, que venden. Estamos en el sur con mi hermana No, no, se está solo. Se está solo. y se compró una campera de North Face, ¿viste? Sí. Le arrancaba en la cabeza, boludo. No sé cuánto le salió. 300.000 pesos. ¿Acá? Sí, acá en el sur. En el sur, temporada de invierno. Se regaló Bueno, mal. Sí. Sí, sí, son carísimos. Y yo ahí con mi camperón, boludo, por todos lados. Bueno, yo boludo. Yo tengo o esto Hay o la de frío, cuero, estoy igual o sea, vestido. no tengo punto Cuando intermedio. TikTok que me grabe mal, siempre estoy con el mismo camperón, un papel. Soy yo. Ahora me compré todas esas remeras. Es que lo que más uso son remeritas. Yo no tengo nada de ropa. Sí, yo también, yo me gasté toda la plata en ropa para el verano y después llegó el invierno y estaba pelado. ¿Viste? Cuando me decís, Yo hizo lo mismo, boludo. literal, lo bueno es que Todo esperar el verano. yo usaba la remera del pijama, tipo abajo de todo. Venía acá, una vez vine acá con el pijama, la verdad.
que era re obligado. ¡Tranquilo! ¿Entendiste? No. Ah. ¿Pero cuál sería? Ah, él sería. Se vayan cambiando y eso. Espérate. No, no van a querer igual. Nada. ¿Por qué los hombres son tan sensibles con los temas de eso? Con el fútbol, o sea, si vas y le decís Que para un TikTok hoy en día no pasa nada. Iba así, porque otra vez. le mostré un TikTok que decía mi equipo, ¿cómo era mi Sí, equipo onda, de decía el choto? ginecólogo, decía el La toca, pero no me- nunca, la toca pero nunca la mete. O era tipo, ahí fue 8, hace 10 años era bueno. ¿Pero es un audio? Tipo, Es un audio de fondo, ¿no? Que se le pone Sí. un video. Claro, claro. Y enfocan jugadores. ¿Sirve para esto ponerle ese desarrollo de gol? Está buenísimo este TikTok. porque el chabón la tocó y no la metió. Está bueno. Pero yo digo, no van a querer hacer ni un pedo. Los No, hombres es son que eso re- lo haces sin nada, sin tipo de... Ah, lo haces igual, me mola. Yo llego a verme en TikTok Obvio. Acá en un torneo de fútbol sí, grabo 5 jugadores y lo hago. Me imagino después los jugadores tipo, ¡boludo! Literal, pasámelo que lo hago. Ya hice uno que literalmente tenía que hacer que uno juegue mal, o sea, hay uno que es un burro. El que se pegó el otro día era un poco así, boludo. Ay, no sé. Que re pegó encima, tiene tipo 80.000 likes. Y bueno, o sea, a veces me aparecen en Instagram los reels de todo pelota. Y hay algunos que no tienen ni gracia. ¿Cuál? O sea, no sé quién dice que sí a eso. No ¿Cuál? sé, no me acuerdo, pero... Hay de todo. Acá es como que hace un... Hay algunos que estaban piolas, que si yo que vos decís... ¿Eh? Sí, sí, hay de todo. Sí, pero vos capaz no lo entendés. Igual yo puede ser que no lo entienda, pero no sé muy futbolero. No, igual tiene razón, o sea, yo creo que ya le está tirando todo a la cancha. Y lo que Sí. funca y lo que no. Pero le está yendo bastante bien. Bueno. Igual ahí está la gracia, subir Sí. muchas cosas y hay una que Sí, juega es que bien. siempre alguna pega alguna más. Pero sí, Male buena y después no sé quién más hace. La otra chica... Dolphy, Sí, va, no sé. me hacen actuar como loco, ¿no? Igual ya no queda mucho. ¿Cómo bajas el termo? Igual si estuviera más caliente el ¿Qué agua presupuesto? ya hubiera tomado más. ¿Qué está frío? Y ya no está tan caliente. O no sé si es la Está, yerba. está bien igual. ¿Está bien? Está- Sí, ¿Sabés qué? ha habido Yo veces miré el peores. clima y dije, no hace tanto frío. Ah. Que Cuando- no hace tanto frío, es el viento. Claro, pero si la traigo caliente como siempre, va a ser muy caliente a comparación. Ok, la próxima. ¿Entendés? Mejor que sea más caliente que fría, porque encima las frías. Muy exigente. ¿Vieron la del conjuro? No, pero tengo ganas. Dicen que está muy buena. ¿Vos la viste? No, la quiero ir a ver. Pero dicen que está buena. No quise spoilearme mucho, pero igual soy bastante miedosa. Seguro que me había gustado.
Yo odio ver los avances porque te cuentan todo. Boludo. No, yo Es lo depende peor de qué de- la película, a veces lo prefiero. No, los avances te cuenta todo. Sí, igual Pasa que sí. no sé ya qué puede mostrarme que me sorprenda. No, igual la del Conjuro, la última está buena porque es tipo el único que hace el entonces como que está buena. Es el No último es la caso. típica, sí, no es la típica de No, fantasma. es que son todos casos, pero Sí. hay algunas que son ya ¿viste? Sí. medio típicas. Sí, sí. Pero hay unas de todas estas sagas que son muy buenas. Tipo, Annabelle me volvió loco. La 1. Cuando la fui a ver me gustó mucho. Ay, qué traumada quedé con esa película. De la Y encima monja. esa da miedo. La monja está buena, pero Annabelle siento me dio más miedo. ¿Cuál es la de...? No sé por qué. Esa la hicieron muy bien. Es la de la monja la que... No, güey. Yo a veces me confundo las películas de terror. Creo que la monja es Hay la una 3 como que o la 2. es cuando ellos son chiquitos. O sea, la pareja pues son jóvenes, no se Y conocen. eso debe ser el Conjuro 1. Pero, ay, no me acuerdo, pero esa la fui a ver al cine y tuve que cerrar los ojos. No, en serio. ¿Cuál? No me acuerdo cuál era, pero... No, yo con el terror me curtí muy de chiquito, viendo, tipo, me acuerdo de tener 8 años y ver con mis amigos la versión china de... Las chinas son las que me dan Sí, más miedo, la boludo. versión china No, para mí la de chica verdad. no da miedo. Sí. la que tenía el pelo, la que era en un tipo de hospital, la Ah, sí, gritó, la ¿no? que creo ¿Cómo que era? sí. El grito. No, para la que sí me dio miedo china es la que era un nene con cara blanca. Esa era o la llamada o el grito. Yo oí el grito y me morí. Claro. No podía dormir, amigo. Sentía que estaba abajo porque se le metía abajo de la sábana. Yo no podía irme a dormir, amigo. No, Pero la china, esa da miedo de verdad. Para mí las películas chinas son más miedosas. Y es que las argentinas Porque- más que miedo es el suspenso y después te No. cagas de risa de Claro. lo choto que es esto. Sí, sí. Y después dicen que hay algunas que son terribles, que son mexicanas, viste, que ya ese rubro no me metí. Claro. De terror mexicano, viste, me han dicho. Bueno, a mí las Capaz que, que de me, verdad, Sí, ¿no? boludo. las que me gustan son las parodias. Viste, A tipo mí de las de chiquito. Scream, esas yo me reía, estaba bien. A ese nivel de susto se hace. La de Scream. O las parodias, viste, la que Que actúa Scary Movie. Claro, algunas de esas, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Scary Movie, la de Scream. Scary Movie, claro. Sí. Scream no, Scary Movie. Claro. Hay muchos que vieron Scary Movie y flasheaban cosas y no habían visto Scream, boludo. Ah, claro. Cuando flasheaban que era así, amistoso el Scream. Bueno, y la llamada también era fuerte. la china. Sí, Me acuerdo que le Estaba daban bueno. el Telefe y yo me cagaba todo. Bueno, de la llamada hay una ¿Querés que te parodia. hable sucio? Le decía. Puede ser. Que está. Creo que sí. Hay un montón de parodias. Yo me he visto un montón de parodias de películas de terror. sí, anda, en Scary Movie hay varias, una seguidilla de películas. ¿Cómo robaron ahí? Sí, sí, sí. ¿Vieron la de Emergentum? No, no la vi. A mí tampoco. Dale, dale, O sea, no me gustó que no haya sido una película. Nada, nada. A mí me pareció en un momento aburrido. Tipo, ya había Había la alguna que octava estaba historia, estaba buena. Vaya. pero ya 8, ya cuando iba por el octavo personaje, ya no Sí, quería yo en un saber. momento digo, guau, ¿para cuánto personaje más? Porque además duraban 5 minutos cada personaje. Sí, sí. Claro. O No es sea, como Relato Salvaje, que son Claro. 5 historias y no, una pero además bomba. Relatos Salvajes estaba muy copado. O sea, no Relato sé. Salvaje es un peliculón. En una de Me las encanta. de Omar Gento, ya la de que hace de presidente. No sé, todo el mundo se reía y yo como... Nunca ¡Guau! fui de reírme. Onda, de reírme así en el cine. Imagínate Me da que yo risa. de chiquita, creo que tenía 12 o 3, no me acuerdo, lloré en el cine viendo Harry Potter, porque me dio miedo. Harry Potter. Bueno, pero para que conste que era la del laberinto. ¿Cuál? Me imaginé que viste Harry Potter. Sí, sí. No me mientas. Y no sé. No vi me todas, mientas. no Sí, vi yo todas. la odio. ¿Vos La vi viste Harry todas. Potter? Todas no. Sí, todos. Todas. Sí, soy Bueno, fanático. la del laberinto, ¿viste? La de, ¿cómo es la del juego del trofeo? Ah, la cuarta, sí. Ah, no llegué. El cáliz de fuego. Esa, sí, no. Bueno, boludo, no sabes, después me puse a llorar en el ¿En esa? cine. Pero la parte del laberinto. La parte del laberinto, obvio, pero Sí, igual. pero ¿cuántos años tenía? Fue ayer. 18. De- No, 15.
No, no sé. Menos. Sí, es vieja. No, segundo. Ya termina. Ya todo esto, Gaby. No. 12. Ah, por eso. No, bueno, te dio miedo tapar. No, pero mi prima cada Igual puta se bajó reía. un poquitito el numerito. Capaz que era un par de años más. Ya. Igual sí, en esa última parte aparece Voldemort, toda la paz. Sí, que no. Lo matan a uno. Encima, Hoy la esa es puedo un ver. peliculón. Esa es top película de Harry. Esa y la del prisionero de las Azkaban. Esa es buena De también. Alaska. Yo soy medio Ya termina. Igual yo soy capaz de verme Harry Potter. Yo sí aparece en la No sé, tele no ahora. estaba prestando atención. Ok. ¿Te respondió el control? No, la verdad no lo volví a probar con el de tenis. No, pero ¿te respondió, chabón? No. No. Para mí me van a devolver la plata. Es raro. Pero el de tenis, bien, es gracioso. Para jugar, para cambiar un poco. Sí, aparte está bueno. Se puede jugar dobles contra Sí, PC, boludo, está todo, están todos los sectores. Era la época buena. Ah, chévere. Lo único malo como juego es que son todos buenos. No hay tenistas malos. Ahora te los inventa la máquina, ¿viste? Cuando se la. Claro. Pero vale, por para volver un rato. Hoy saqué sangre. ¿Y qué onda? ¿Te portó bien? Sí. Electro también, Electro fue más jodido. ¿Se movía mucho? Sí. Le ponen, viste que a nosotros nos ponen ventosas. Sí. A ellos le ponen unas pincitas, ¿En las patas? no, con algodón. Algodón con alcohol, se ve que es para que haga contacto, no sé qué. Y le ponen acá como abajo el sobaquito. Y después acá las piernas. Y la medio extraña, está así. Ah, claro. Es rojo. ¡Dale! Voy medio, voy medio. Pero re barato, boludo, que 310.000. Bien, nada que ver. Y lo puedo hacer en 3 Nada cuotas que ver, sin boludo. interés o 6 cuotas con interés y lo voy a hacer 6 cuotas. Pues son cuotas de 60 lucas. Sí. Sí, es un bulto más, pero Boludo, de 300 lucas y comparado al otro, boludo, que era ricón. Amigo, voy.